Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha generado muchísimas especulaciones, rumores y, bueno, hasta cierto punto, misterio. Vamos a adentrarnos en la historia de una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente vamos a explorar las palabras secretas, esos enunciados que, según se dice, dividieron a esta icónica pareja, las palabras que llevaron al final de su relación, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Ya saben, la industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las novelas turcas, es un hervidero de rumores, chismes y, a veces, verdades a medias. La maquinaria de la fama es implacable y cada paso, cada gesto, cada mirada es escudriñada, analizada y a menudo, interpretada a conveniencia. La cultura de los fans, apasionada y volátil, puede tanto encumbrar como destruir. Pero hoy vamos a intentar desenredar un poco este ovillo, a desentrañar las capas de este enigma, y a analizar la información disponible, las fuentes que tenemos, y a tratar de entender qué pudo haber sucedido realmente entre estos dos talentos. Y por supuesto, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada y por favor compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que, como ustedes, son fanáticos de las novelas turcas y de esta pareja en particular. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando los temas que tanto nos apasionan. Para entender la historia, es imprescindible que nos remontemos a la época dorada de Erkencikus, o Pájaro Soñador, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Fue en esta producción, en este universo mágico y colorido, donde ambos talentos interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie, con su trama romántica, sus paisajes idílicos y su elenco carismático, se convirtió en un fenómeno global, un verdadero éxito de audiencia que trascendió fronteras y lenguas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, la conexión era palpable. No solo eran convincentes como pareja en la ficción, sino que la gente, fascinada por la magia de la pantalla, comenzó a especular sobre una posible relación en la vida real. Las miradas cómplices, los roces casuales, las risas compartidas, todo era analizado al detalle. Fotografías, vídeos, entrevistas. Todo apuntaba a una conexión más allá de la pantalla, una chispa que parecía trascender el guión y que alimentaba los sueños de los fans más románticos. Recuerdo perfectamente la época en la que Erkencikus estaba en su apogeo. Las redes sociales explotaban con noticias sobre Can y Demet. Son novios, gritaban los titulares. Se van a casar, especulaban los más optimistas. Mira esta mirada, es amor verdadero, sentenciaban los románticos empedernidos. Era una locura, una verdadera fiebre. Y en medio de toda esa euforia, la pareja parecía feliz, sonriente, cómplice. Asistían juntos a eventos, compartían momentos en sus redes sociales, y cada interacción era analizada al milímetro por los fans, ávidos de cualquier señal que confirmara sus esperanzas. Parecía que el cuento de hadas de Can y Sanem estaba a punto de convertirse en realidad. La serie, con su narrativa envolvente y sus personajes entrañables, se convirtió en un refugio para muchos. Las tardes se llenaban de la esperanza del amor, de la posibilidad de un final feliz. Las redes sociales se inundaban de memes, de edits, de fanfics que imaginaban un futuro idílico para la pareja. La pasión era desbordante y Can y Demet, conscientes de su impacto, parecían disfrutar del cariño de sus seguidores. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que cualquier guión, que cualquier narrativa prefabricada. La vida real no sigue las mismas reglas que la ficción, y la fragilidad de las relaciones humanas, especialmente en el entorno mediático, puede ser devastadora. La serie llegó a su fin, y con ella, la percepción de esa relación idílica, al menos para el público. Poco a poco, la frecuencia de sus interacciones disminuyó. Ya no se veían juntos en eventos, las publicaciones en redes sociales se volvieron escasas y distanciadas. Las fotos conjuntas, antes tan frecuentes, se volvieron una rareza. El silencio, ese silencio que a menudo precede a la tormenta, comenzó a invadir el espacio virtual que ambos compartían.
Y, como era de esperar, comenzaron a surgir los rumores. Rumores sobre peleas, sobre desacuerdos, sobre diferencias y reconcilia. Bless. Rumores que hablaban de palabras que se dijeron y que, al parecer, fueron la clave para el final. La especulación se disparó. Los foros de fans se encendieron con teorías y conjeturas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese distanciamiento? ¿Qué había roto la magia? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas por el momento permanecían en la oscuridad. ¿Cuáles eran esas palabras? Bueno, esa es la pregunta del millón. La pregunta que ha atormentado a los fans y ha alimentado la curiosidad de los medios durante años. Lo cierto es que no tenemos una respuesta definitiva, una declaración oficial que nos revele qué fue exactamente lo que sucedió. No existe un comunicado conjunto, una entrevista reveladora, un documento que certifique las razones del quiebre. La verdad, como suele suceder, se esconde en los entresijos de la intimidad, en las conversaciones privadas, en los silencios que a veces dicen más que 1000 palabras. Pero a través de entrevistas indirectas, de declaraciones ambiguas, de filtraciones, de análisis de sus acciones y de las pistas que han ido dejando a lo largo del tiempo, podemos intentar reconstruir, aunque sea de manera parcial, lo que pudo haber ocurrido. Podemos intentar vislumbrar, aunque sea a través de un velo de misterio, el contexto que rodeó el final de esta relación. Una de las teorías más populares, y tal vez la más plausible, gira en torno a las expectativas y la ambición profesional. Can Yaman, desde el principio, demostró tener una ambición enorme por crecer en su carrera. Su mirada siempre estuvo puesta en el mercado internacional, en trascender las fronteras turcas y alcanzar el éxito global. Se sabe que estaba dispuesto a tomar decisiones que pudieran beneficiarlo en ese sentido, a priorizar sus proyectos profesionales y a invertir tiempo y esfuerzo en su formación y desarrollo. Demet, por otro lado, también tenía sus propios sueños y aspiraciones, pero tal vez no de la misma magnitud, o con la misma urgencia. Se rumorea que Demet estaba más centrada en consolidar su carrera en Turquía, en desarrollar proyectos más cercanos a sus raíces y en mantener una vida personal más estable y equilibrada. Se dice que hubo desacuerdos sobre el futuro, sobre dónde debían enfocar sus energías, sobre cómo gestionar su imagen pública. La presión de la fama, la necesidad de mantener la imagen de pareja perfecta, y la lucha por sus propios proyectos profesionales, pudieron haber generado tensiones que finalmente resultaron insostenibles. Las palabras secretas en este contexto podrían haber sido el reflejo de una conversación dolorosa, de un debate sobre el camino a seguir, de una divergencia de opiniones sobre el rumbo de sus vidas. Quizás en esa conversación, Can expresó su deseo de explorar nuevas oportunidades, de viajar, de asumir riesgos profesionales. Quizás Demet, con su visión más arraigada en su entorno, prefirió mantener una estabilidad, una zona de confort que le permitiera disfrutar de su vida personal y de su carrera en su país. La ambición desmedida, la necesidad de éxito a cualquier precio, pudo haber chocado con la necesidad de equilibrio y bienestar personal. Otra teoría, más relacionada con la personalidad de ambos, sugiere que había diferencias en la forma de ser y de afrontar la vida. Can, con su carácter extrovertido y su estilo de vida dinámico, podría haber tenido una visión del futuro diferente a la de Demet, quien, según algunos, es más reservada y centrada en sus amistades y familia. Can, conocido por su energía desbordante y su espíritu aventurero, tal vez buscaba nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevas emociones. Demet, por el contrario, podría haber valorado más la tranquilidad, la estabilidad y la conexión con sus seres queridos. Las palabras secretas en este contexto podrían haber sido el reflejo de una incompatibilidad en sus valores y en sus prioridades. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que no encajaban tan bien como creían, o que sus caminos profesionales y personales estaban destinados a separarse. Quizás la magia de la pantalla, la intensidad de la ficción, había enmascarado diferencias más profundas, diferencias que, una vez que la serie terminó, se hicieron evidentes. También debemos tener en cuenta el papel de los terceros, un factor que nunca es irrelevante en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las relaciones, es propicio para los chismes y las especulaciones. Los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares jugosos, y los fans, con su pasión desbordante, a menudo magnifican cualquier detalle y crean historias que a veces se alejan de la realidad. Se rumoreó sobre la presencia de otras personas en la ecuación, aunque nunca se confirmaron.
Las redes sociales se inundaron de insinuaciones, de comentarios malintencionados, de teorías conspirativas. La especulación se alimentaba de la incertidumbre, y el morbo se apoderaba de la narrativa. La influencia de amigos, familiares y agentes también pudo haber influido en la situación. Las presiones externas, los consejos, las opiniones no solicitadas, pudieron haber complicado aún más la situación. En el trasfondo de todo esto, debemos recordar que Khan y Demet son seres humanos. Son personas con sentimientos, con sus propias inseguridades y aspiraciones. La presión mediática, la sobreexposición y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de gestionar. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que ocurre en la intimidad de una relación, en las conversaciones privadas, en los momentos de vulnerabilidad. La fama, como una llama voraz, puede consumir a cualquiera que se acerque demasiado. La necesidad de mantener una imagen, de satisfacer las expectativas de los demás, puede ser asfixiante. La falta de privacidad, la constante vigilancia, pueden erosionar cualquier relación, por fuerte que sea. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras secretas? ¿Qué se dijeron? ¿Qué conversaciones se desarrollaron a puerta cerrada? Desafortunadamente, no podemos dar una respuesta definitiva. No podemos saber con certeza qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero lo que sí podemos decir es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenómeno que cautivó a millones de personas. Fue una historia de amor, pasión y éxito que, lamentablemente, tuvo un final. Fue un final que, como todos los finales, nos deja con un sabor agridulce. La nostalgia por lo que fue, la tristeza por lo que pudo haber sido, y la esperanza de que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas individuales. Hoy en día, ambos han seguido caminos separados. Khan con su carrera internacional, con sus proyectos en Italia, España y otros países. Con su imagen renovada, con su ambición intacta. Demet con sus propios éxitos en Turquía, con sus nuevos proyectos, con su vida personal, que parece más equilibrada y centrada. Han madurado, han crecido, y han aprendido de sus experiencias. Y aunque el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de muchos, cada uno ha encontrado su propio camino. Khan, con su carisma y su talento, sigue cosechando éxitos en su carrera internacional. Ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, y ha conquistado los corazones de miles de fans en todo el mundo. Su futuro profesional parece prometedor, y su ambición lo impulsa a seguir explorando nuevas fronteras. Demet, con su belleza, su dulzura y su talento innato, continúa siendo una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas exitosas, y ha demostrado ser una artista completa, capaz de emocionar y cautivar al público. Su vida personal, aunque discreta, parece estar llena de felicidad y bienestar. Lo que sí es importante es aprender de esta historia, de este romance efímero que nos regaló momentos inolvidables. No seamos ingenuos. El amor y la fama son, a veces, una combinación peligrosa. La presión, las expectativas y la falta de privacidad pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Es fundamental ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y priorizar nuestros propios sueños y bienestar. Es fundamental recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, están sujetas a las complejidades de la vida. La compatibilidad, la ambición, la comunicación, la confianza, son elementos esenciales para que una relación perdure. Y la falta de cualquiera de estos elementos puede llevar al final. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de las complejidades del amor, de la fama y de las relaciones humanas. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser hermoso, intenso y apasionado, pero también efímero y doloroso. Es una historia que nos enseña la importancia de la autenticidad, de la honestidad y de la libertad. Y aunque las palabras secretas que dividieron a esta pareja sigan siendo un misterio, su historia nos deja una valiosa lección, que el amor, como todo en la vida, puede ser hermoso, pero también efímero. Y que lo más importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y buscar la felicidad en nuestros propios caminos. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Recuerden, todo esto son especulaciones y análisis basados en la información disponible. La verdad absoluta probablemente solo la conocen ellos. Y tal vez es mejor así. El misterio a veces es más interesante que la verdad.
Así que cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué les parece que fueron esas palabras secretas que marcaron el final de su relación? Déjenme sus comentarios, quiero saber sus teorías, sus opiniones. No se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos misterios, nuevas historias y nuevas pasiones del mundo de las novelas turcas. Hasta luego.